Hola niños, bienvenidos a la enseñanza. Hoy vamos a hacer un pequeño recuento. La tierra estaba muy desordenada en el principio y Dios organizó todo e hizo una nueva creación, hermosa para que el hombre viviera en ella. Dios siempre ha querido nuestro bienestar. Hizo la luz, el agua, la tierra, las plantas, los animales y por último creó al hombre, luego a la mujer. El hombre tenía todo lo que necesitaba y lo más importante, Dios estaba con ellos. Ellos podían hablar directamente con Él, pues allí no existía el pecado. Pero tenemos un enemigo que nos odia y siempre busca la forma de hacernos daño y alejarnos de la presencia de Dios. Solo existía una restricción. Dios ordenó no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacían morían. Pero Satanás los tentó. ¿Y qué es tentar? Tentar es hacernos ver como bueno lo que realmente es malo. Adán y Eva cayeron en la trampa del engaño y tomaron una decisión que lamentaron toda su vida, y fue la de desobedecer. Y pecaron contra Dios. Los ojos de ellos fueron abiertos en ese momento. Se dieron cuenta que estaban desnudos y salieron a esconderse. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y desde ese momento empezaron a envejecer y con el tiempo murieron. Allí se rompió la relación entre los hombres y Dios y esa barrera se llamó pecado. Muchos años después, Dios dio los 10 mandamientos a Moisés para que las personas los cumplieran y no siguieran pecando más. Pero la mayoría de los hombres desobedecieron. Por tanto, les venían cosas malas y seguían muriendo. Pasando el tiempo, Dios mandó a Jesús, su Hijo, para que por medio de Él esa barrera del pecado fuera quitado y poder tener relación con Dios y una vida eterna con Cristo en el cielo. Jesús, todo lo que hizo y enseñó fue bueno. ¿Sabes qué era lo que a el Padre amaba más de su Hijo? La obediencia. Jesús nunca le llevó la contraria a Dios y la forma de demostrarle su amor fue por la obediencia, pero los hombres no quisieron escuchar y mataron a Jesús. Pero hay una gran noticia. La maravillosa noticia es que Él resucitó, venció a la muerte y por medio de Él yo soy perdonado. Pero Jesús dijo que se iba al cielo a prepararnos una morada para vivir con Él por siempre. ¿Pero qué debo hacer para ir allí? Ya sé, no voy a hacer lo que hizo Adán y Eva, pero sí lo que hizo Jesús. Y eso fue obedecer a Dios en todo. Aunque parezca difícil, pero yo puedo, porque Jesús está conmigo y me hace fuerte. Tengo que tomar decisiones muy radicales y decir no al pecado, porque yo quiero estar en esa morada. ¿Y tú? Claro que sí. Esfuérzate, tú puedes. Hasta pronto. Nunca nos fallarás. Lo único que queremos es acercarnos más a tu Señor, acercarnos más a tu corazón, escuchar tu voz, Señor, y permanecer en tu presencia. Te alabamos.
Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están todos ustedes? Espero que en este domingo de resurrección hayamos reflexionado sobre lo que ha sido la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente que lo hayamos reflexionado, sino que apliquemos todo lo que Él nos ha enseñado a través de su preciosa palabra. En el día de hoy tenemos un invitado, ustedes ya lo conocen, el pastor José Urquijo, de la Iglesia Fe y la Victoria. Entonces Él nos va a dar la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Que el Señor los continúe bendiciendo mucho, amados hermanos. Aleluya, buenos días, bendecidos y bendecidas del Señor Jesucristo. Este es el día del Señor, el cual Él hizo para que nos gozáramos y alegráramos en Él. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, damos la gloria al Señor. Padre, te damos gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, tan santo, tan poderoso, tan digno de alabanza. Reconocemos tu grandeza, tu poderío, tú eres fiel, justo y verdadero, y tu misericordia es para siempre. Te honramos, Padre, en este hermoso día, día del Señor, donde tú traes victoria a nuestras vidas, a nuestras familias, y en todo, Señor, lo que te queremos honrar. Ayúdanos, fortalécenos, afírmanos, establécenos, danos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que cada día podemos entenderte y conocerte más, Padre, Señor Jesús y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, bendecidos del Señor, vamos a ver algo muy hermoso que nos deja unas enseñanzas muy latentes y profundas, y es el sermón de las 7 palabras. Vamos a iniciar leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente: el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos ver aquí lo que el Señor nos muestra, y aún lo que sucedió desde que Dios planeó todo esto que fue la redención del ser humano, antes de haber creado aún el universo, porque Él dice que antes de la fundación del mundo ya nos tenía por nombre. Entonces sucedieron unos acontecimientos importantes, que fue que el Señor Jesús fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y está en total glorificación, y viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Esa es la nueva noticia que hay del Evangelio. Cristo viene, y por eso es que debemos estar listos y preparados. Entonces, hermanos, vamos a ver la primera palabra del Señor en el sermón de las 7 palabras en la cruz. El Señor en Lucas 23, 34 dice lo siguiente: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí podemos ver la naturaleza humana nos lleva a la contienda, a la falta de perdón, a la ira, a la división, al enojo. Y esto trae consecuencias delicadas en los hogares, en las familias, en la pareja. Tanto padres con hijos, hijos con los padres, entre hermanos, y aún en el mismo cuerpo de Cristo viene esta situación que es una doctrina: el perdón. Necesitamos tener perdón. La falta de perdón trae consecuencias delicadas, hermanos, aún hasta enfermedad, aún hasta no poder cumplir el plan y el propósito del Señor. Por eso el Señor acá dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un momento tan difícil que el Señor estaba pasando, desde la noche anterior le habían empezado a golpear, a escupir, le colocaron una corona de espinas, después lo sacaron cargando la cruz, después sus clavos tanto en los pies como en las muñecas, y situaciones más duras de ver a todos que le abandonaban, a Pedro que le negaba. Y el Señor dice, después de que ha sucedido todo eso en él: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esto nos deja una lección grande, ¿no? Que necesitamos perdonarnos.
Así como el Señor nos perdona, el Padre nuestro nos lo enseña, ¿cierto? Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le dice 70 veces 7. Entonces el perdón es muy importante, ¿no? Y es muy beneficioso para nosotros el perdón, porque si no la falta de perdón trae raíz de amargura, y esa raíz de amargura lo contamina a uno y contamina a los demás, acaba hogares, familias, destruye muchas cosas. Entonces esta es una enseñanza que nos deja el Señor, ¿no? El pueblo judío no comprendió que tenía al Mesías, no tenían esa revelación, que estaban crucificando a su Mesías. Pero Dios también lo permitió así para que nosotros fuésemos salvos, ¿no? No se necesita hacer más, sino creer en el Señor Jesús y seguirle, honrarle y cumplir de ahí en adelante el proceso de santificación que trae el Espíritu Santo en nosotros. Pero el Señor tenía ya un plan, por lo cual Romanos 11:25 dice lo siguiente, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire que Dios permitió endurecimiento, no a todo Israel, pero sí en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, desde ese tiempo hasta el día de hoy, hermano. No sabemos cuál sea el número del Señor, pero bueno. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces podemos ver cómo es tan profundo ese dolor que el Señor tuvo, que pidió en ese momento al Padre que no tuviera en cuenta ningún pecado de los que le habían maltratado o habían blasfemado o le habían tratado mal o se habían burlado, ¿no? Esto se llama la doctrina del perdón. Y perdonar, decirlo es fácil, hacerlo es lo que debemos. Entonces es una invitación a que empecemos a limar asperezas y quitemos toda raíz de amargura, ira, contienda, enojo, división, malas palabras de nosotros y perdonemos, ¿no? El Señor nos va a ayudar, ¿no? O cuidado con el que te perdono, pero no olvido. O olvido, pero no te perdono. Hay que tener mucho cuidado. Más bien, sí, sacar de nuestro corazón cualquier cosa. El Señor lo puede hacer. Por eso en el Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto. Podemos decirle, Señor, crea en mí un limpio corazón, saca de mí todo lo que no sea tuyo. Y podemos llevar a este nivel de esta sermón de la palabra del Señor, la primera palabra que es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía un buen sentido de enseñanza esta palabra. No son casualidades o porque el Señor no tenía nada que decir, simplemente dejándonos una buena enseñanza. La segunda palabra nos deja también una muy buena enseñanza, está en Lucas 23:43. Dice así, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús estaba en medio de dos ladrones. ¿Se acuerda que fue crucificado en medio de los dos ladrones? Uno se burlaba y decía, ayúdate, mira, ayudaste a otros y no te puedes ayudar a ti mismo. Pero el otro tenía un corazón más contrito y humillado, por lo cual fue bendecido, ¿no? El ladrón, en cambio de recriminarlo, pues le dijo simplemente, Señor, acuérdate de mí. Y hoy podemos ver que el Señor se acuerda de todos los que le invocamos, le buscamos y le honramos y nos da salvación y vida eterna. Él le había podido contestar al ladrón, no, mira, no me molestes, no ve lo que estoy pasando. Imagínate cuando tú has tenido una migraña o tienes un malestar o algo y alguien te está molestando, ¿qué haces tú? Por favor, no me molesten. El Señor Jesús no hizo eso. Y Él ya está, mire, el Señor Jesús tuvo el control totalmente, humanamente y divinamente en la cruz. Él no desvarió ni nada, como muchos dicen. No, Él estaba consciente de todo, que fue tan capaz de poderle responder a este hombre con tranquilidad. Le dice, hoy
estarás conmigo en el paraíso. Mire el resultado de buscar al Señor. Y aquí nos muestra también que la salvación es únicamente por la fe. No hay otra forma, no hay otro modelo, no hay nada, hermano. Por la fe es que somos salvos. ¿Qué es fe? Creer y confiar en el Señor. Este ladrón lo hizo. Él confió y creyó en el Señor. Y hasta él dijo, nosotros sí hemos cometido cosas, él no ha hecho nada. Y eso lo llevó a una plena confianza al Señor, una fe, y esa fe lo llevó a ser salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este hombre no tuvo tiempo de bautizarse, aprender doctrina, estudiar escuela de liderazgo, estar en algún instituto bíblico, pero él creyó y confió, que eso es fe, ¿no? La misericordia de Dios con el pecador, como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que vino con sus ropajes sucios, con todo? Había comido hasta algarrobas, había malgastado todo, pero él se dio cuenta, él volvió en sí, dice así la palabra, que el hijo pródigo volvió en sí. Hoy necesita el mundo entero volver en sí, nuestras familias volver en sí, darse en cuenta que están perdidos. ¿Qué pasó? Inmediatamente, amados hermanos, el Padre le mandó a cambiar esos ropajes sucios y viejos, le dio unos nuevos ropajes y aún le puso una argolla que simboliza compromiso, que simboliza realeza, que simboliza bendición, como el Señor nos ha hecho con nosotros. Nos hizo reyes y sacerdotes, nos colocó en una posición alta, estamos sentados en lugares celestiales. Esto es muy importante, entender todo esto. Y esto es lo que nos deja la enseñanza del sermón de las 7 palabras, ¿no? Con la segunda palabra, ¿no? Es muy importante el arrepentimiento en estos casos. Este hombre mostró arrepentimiento y por eso el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acordémonos que viene arrepentimiento, perdón, salvación y vida eterna. Es un ciclo de lo que muchos no pueden tenerlo. ¿Por qué? Porque colocan obstáculos y razonan mucho, ¿no? Hay muchas personas que mueren automáticamente y creen que el cuerpo se queda y el alma también y todo, ¿no? Pero inmediatamente el Señor le dijo, hoy estarás en el paraíso. Quiere decir que una persona al morir inmediatamente, hay 2 lugares donde va, al paraíso o al infierno. Inmediatamente, no hay un lugar de quietud, no hay absolutamente nada, hermanos. Entonces necesitamos entender, Romanos 14:8 dice, sea que vivamos o si morimos, del Señor somos. Esta es la ventaja del cristiano, que sea que pase algo en nuestra vida, hermano o hermana, al Señor le pertenecemos y Él nos tendrá en la gloria. Pero todavía hay mucho que hacer aquí en la tierra, entonces sigue equipándote, entrenándote, sigue siendo fiel en tu iglesia local con tus pastores, Francisco y Carolina, y hagan la obra del Señor. Amén. Tercer palabra está en Juan 19, 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La enseñanza del Señor aquí es de honrar, de cuidar, hermanos, de estar pendiente de su familia, de su papá, de su mamá, de ayudar a nuestros padres. Su madre estaba viendo el maltrato de su hijo y contemplaba desde hace mucho tiempo, había sufrido mucho la agonía de su hijo, pero él la encomienda para que le dé un cuidado a Juan, mostrándole la preocupación, y eso es un mensaje para todos, de cómo honrar a la mamá, estarle llamando, pendiente, suplirle, a pesar de cómo haya sido el comportamiento de ella, porque muchos creen que porque de pronto las mamás, como todo ser humano,
tiene su pecado y se comportó mal, entonces ya no le van a honrar. Y hay muchas personas que tienen resentimiento contra sus padres porque de pronto cuando eran pequeños les maltrataron o cualquier cosa. Pero el Señor aquí nos deja una enseñanza grande. Cuida, honra, suple, bendice, ayuda. Esté pendiente de tu mamá, de tu papá. Y en este caso, hermanos, está mostrándonos que a pesar del carácter de ellas, se debe estar honrándoles. Lo que muchos no lo hacen, hasta llegan es más bien a maltratarles verbal y físicamente y aún con abandono, hermanos. Necesitamos preocuparnos por la familia. La palabra dice que el que no ayuda y apoya a su familia es peor que un incrédulo. Ha negado su fe. Entonces necesitamos entender esto. Muchos lo han tomado por otro lado. Dicen que era que ahí el Señor estaba mandando a honrar a María y que de ahí en adelante María iba a ser la madre de todos. Y no, si antes María mismo, la Virgen María dijo, mi Salvador se regocija en mi vientre. Haced todo lo que Él les diga. La Virgen María antes da esa orden, hermanos. Entonces necesitamos entender muy bien. Además, podemos ver que María tuvo más hijos. Aún ella tuvo vida marital con José. Lo podemos ver en Mateo 1:25. Dice, se unieron y tuvieron más hijos. No parientes, hermanos carnales. Ahí ustedes lo pueden ver en Mateo 12, 46 al 48. Donde fueron los hermanos y la mamá María a buscarle. Y ellos, los discípulos, dijeron, Señor, tus hermanos y tu mamá te buscan. Y el Señor dijo, mis hermanos y mis hermanas y mis padres son los que hacen la voluntad del que me envió. Pero en ese momento era porque Dios le daba más, el Señor Jesús le estaba dando más relevancia a lo que Él estaba haciendo, una administración, una predicación. Y Él quería que ellos también estuviesen ahí, pero no estaban. Llegaron a buscarle, pero no participaron. Es como los que vienen a la iglesia, se paran en la puerta, dejan a su esposo, a su esposa y se van. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. La familia es muy importante. Hay que proveer y también su cuidado espiritual. Se debe estar muy pendiente de la vida espiritual de nuestras familias. Entonces, amados hermanos, la cuarta palabra del sermón de las 7 palabras está en Mateo 27:46. Dice lo siguiente: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí nos muestra una lección de sufrimiento. Claro que muchos se han desviado de doctrina, ¿no? Ahora, además todos vamos a sufrir en esta vida. El mismo Señor Jesús nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre van a haber situaciones. Y solamente lo que nos ayuda a pasar en alto todo es la incorruptible, la indestructible y la eterna semilla de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, necesitamos esta parte también comprenderla muy bien, ¿no? En el mundo tendréis. Muchos dicen que la conexión entre el Señor Jesucristo y el Padre se rompió durante unas horas. Miren, hermanos, es como quiere decir que Dios no existió por unas horas. Mire, Dios deja de existir por un segundo y esto se vuelve el caos, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que mantienen todo, la relatividad, los planetas en sus lugares, todo en orden. Ellos dejan de existir un segundo y se acaba todo. Entonces, no es así, porque Él estaba diciendo, le dijo, Dios mío. No es que Dios lo haya desamparado, era alejándose de su naturaleza humana, porque siempre Jesús le decía Padre, y aquí le dice Dios.
su naturaleza humana. Acordemos que el Señor es 100% humano, 100% divino. Y fue en su humanidad que llevó todo el pecado de la humanidad. Aún lo que murió en el Señor fue la humanidad. Porque la divinidad nunca muere, ¿no ve que es eterna? Pero para resucitar después, porque al tercer día resucitó. Es el primogénito de la resurrección. Entonces aquí lo que pasó es que Dios puede contaminarse con el pecado y entonces humanamente se retiró, pero divinamente seguían siendo uno, y por eso la palabra dice que Jesús llevó el pecado en su parte humana, en su carne, en su cuerpo, 2 Corintios 5:21. Así como el que murió fue en su humanidad, hermanos, fue hecho pecado por nosotros, dice la palabra del Señor. Así como el que murió fue su humanidad, fue hecho pecado por nosotros. Estaba hablando en su humanidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No en su divinidad. Por eso la palabra dice que el Verbo se hizo carne. La palabra vino y se encarnó, que esa es otra doctrina, la encarnación del Señor Jesucristo, para que en su humanidad pudiese llevar el pecado y darnos salvación. Y por eso es que hoy nosotros somos salvos, por la obra preciosa que sucedió en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario contiene muchos misterios, hermanos. Aún los clavos, aún la corona de espinas. Por eso el que gobierna es el Señor, que es el que tiene corona como rey. Y derrotó todo lo que quiera imitarle. Otra palabra del Señor del sermón de las 7 palabras. Vamos en la quinta. Juan 19:28. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todo esto estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Salmo 22:15 nos dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Entendamos, hermanos, que el Señor Jesús es el agua viva, pero es una angustia sin el Señor en nosotros. Y Él, pues en ese momento tenía sed porque su cuerpo estaba totalmente deshidratado a causa de la pérdida de su sangre. Él ya prácticamente ya no tenía sangre en su cuerpo, hermanos. Una persona al perder no más la mitad de cantidad que el Señor, aún menos, había perdido en ese momento, ya estaría muerta. Porque el Señor estaba figurando el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Antiguamente se tomaba el cordero, se degollaba y se dejaba que la sangre vertiera hasta la última gota de sangre. Y aquí podemos ver que el Señor estaba ahí como el cordero inmolado, vertiendo toda su sangre. Aún por eso cuando le injertaron la lanza en el costado, salió agua con un tinte de sangre. Ya el Señor no tenía. Eso es sobrenaturalmente grande y glorioso, hermanos. Porque el Señor tenía que hacer lo mismo, el mismo sacrificio. Por eso Él vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla hasta lo último. Y por eso el cordero inmolado que era ofrecido desde el comienzo, se ofreció el cordero por una familia, por una nación y por hoy en día por todo aquel que en Él crea. Él se ofreció como cordero inmolado que quita el pecado del mundo, y por Él hoy tú, los que están escuchando este video y están viéndolo, y si no has aceptado al Señor Jesucristo, es tiempo que le digas: Señor Jesús, te entrego mi corazón, mi vida, para que hagas una nueva creación, una nueva criatura, me transformes. Porque yo en mis fuerzas no puedo, porque mis caminos y mis pensamientos son de muerte, y tus caminos y pensamientos son de bendición para mí. Tú lo puedes hacer. Ven a la iglesia, que alguien te invite, y puedes empezar a cambiar tu vida y ser de bendición. Entonces, hermanos, el Señor estaba en ese momento sufriendo por amor
de nosotros, porque fue por amor de nosotros. Le dieron vinagre en vez de agua, pero esto nos enseña que Jesús es el que quita todo sequedad. Él es el agua que sacia nuestra sed. Por eso Él dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, y del que Él le dijo a la samaritana que todo aquel que bebiera de esta agua nunca tendría sed, jamás. Por eso hoy en día, hermanos, hay personas que necesitan urgentemente al Señor Jesús. Nosotros seguir afirmados a Él, y otros que lo necesitan, porque Él es el único que puede quitar esa angustia, esa preocupación, esa melancolía, esa depresión, esa situación tan difícil que se ha venido formando. Y si tú eres conocedor o conocedora del Señor Jesús, hermano o hermana, y en este momento estás pasando por algo delicado, alguna situación, primero es porque le has dado lugar al diablo. Segundo es porque pues vienen aflicciones a nuestras vidas, pero confía en el Señor. Él tiene el control absoluto de todo. A Él no se le sale nada de las manos. Él está listo a responderte. Solamente sigue creyendo, sigue en fe, sigue caminando firme de la mano del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vas a ver total victoria en esta área que está pasando. No importa si es con un hijo, si es con una hija, si es con un familiar, si es con tu esposo, con tu esposa, o si eres cabeza de hogar, o si eres soltero, soltera. El Señor tiene el control absoluto de tu vida, hermano o hermana. No te angusties más, solamente confía en el Señor, que Él lo hace y lo hará. Él puede hacerlo de nuevo. Amén. Vamos con la sexta palabra. Juan 19:30 dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Tetelestía del griego. Tetelestía, dijo el Señor. Consumado es. Ya está hecho todo. Lo hice por amor de ustedes. En mi nombre podrán lograr hacer muchas cosas y maravillas, aún más de las que yo hice. Impondrán manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Si tomaren en tus manos serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, no temerán, no podrán angustiarse, porque yo estoy con ustedes todos los días de sus vidas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán en el nombre de Jesús. Todo está hecho. He derrotado a Satanás y a sus demonios. He derrotado la enfermedad, la pobreza, la muerte espiritual, la angustia y todo lo que Satanás y sus demonios y el mismo infierno quiera traer contra un hijo o una hija de Dios que entiende y comprende y tiene una buena posición como hijo o hija de Dios, como ese real sacerdocio, esa nación santa que somos, porque de dos pueblos hizo uno. Entonces entendamos esto, ¿no? Él está diciendo: teletestía, ya está hecho, has ganado la batalla por mí, yo ya la he ganado, triunfé. Ahora tú la tienes, a todo aquel que me acepte como Señor y Salvador, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y ahora he vencido, y esa victoria que yo obtengo hoy es para todo aquel que cree en mí, para que no se pierda, mas tenga vida eterna y pueda librar la buena batalla de la fe. Entonces, amados hermanos, ya está culminado el trabajo, estaba diciendo el Señor Jesús en ese momento. Ya culmina el trabajo, consumado es, ya está hecho todo. Voy adelante, sigo adelante, porque ahora me preparo más bien es para venir por mi iglesia. Ya el Señor sabía todo esto. El Señor está a punto de venir, amados hermanos. En cualquier momento se están cumpliendo las profecías. Prácticamente ya si no se han cumplido todas, hermano. Estamos a punto, en cualquier momento, el rapto de la iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás lista? ¿Estás preparada, hermano o hermana? Si no, nunca es tarde. Empieza a prepararte cada día más, a santificarte. Santo, apartado, separado, consagrado, limpio para Dios. Cada día. Y lo podemos hacer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En la cruz culminó Jesús la obra que Dios le había encomendado
para hacer aquí en la tierra. La redención del hombre, la redención del ser humano, el rescate del que estaba perdido. Lucas 19:10 dice, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él nos compró con su preciosa sangre y ahora le pertenecemos a Él. Eso es victoria. Consumado es. Qué palabra tan poderosa, ¿cierto, hermanos? Entonces, ahí seguimos, ¿no? Y todo fue por amor. Por eso Filipenses 1:6, Pablo mostrándole a la iglesia, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la sigue perfeccionando, madurando día a día. Por eso nosotros tenemos que madurar. Ya no podemos quedarnos ni como bebés, ni menos como niños, sino vamos madurando a una estatura, a la estatura y a la medida del Señor Jesús, hermanos y hermanas. Porque si no, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Siempre quedándonos bebés. Es que no, es que el diablo me ataca, es que yo no puedo, es que mi carne, es que me desanimo. No, hermanos, esas ya no son palabras para una mujer que está madurando. No, sí, necesitamos, y Él va a seguir, esa obra la va a seguir perfeccionando, madurando en nosotros, pero necesitamos darle cómo hacerlo cuando venimos a la iglesia, cuando estamos pendientes de del llamado del Señor que nos ha hecho, en el servicio de la obra, en nuestra fidelidad y compromiso, en nuestra identidad que tenemos, en la relación que tenemos con el Padre, al llevar una vida piadosa, una vida con contentamiento, separados para el Señor totalmente. Entonces, Él cada día te va, varón de Dios, mujer de Dios, a perfeccionar. Me va y me está perfeccionando. Gracias, Padre. Puedes levantar tus manos ahí y decir, Padre, te doy gracias porque cada día me estás madurando, perfeccionando y fortaleciendo en mi hombre interior con tu espíritu. Vamos con la última palabra del sermón de las 7 palabras. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Imagínense hasta dónde sacó fuerza. Tenía el control total el Señor, claro. Y fue en orden todo. Sin sangre ya estaba. Inmediatamente, la lanza al costado, no había sangre en él, hermanos. Y tan consciente de todo, su humanidad fortalecida por esa relación divina. Amados hermanos, esto nos ayuda a que sí podemos, hermanos, nosotros podemos lograr caminar la clase de vida que Dios diseñó, apartados, separados, consagrados, limpios para Él, dominando toda esa obra carnal, esos deseos de la carne, esa vanagloria de la vida, ese deseo por el mundo y por imitar las cosas del mundo, y así nos vamos a constituir enemigos de Dios, como antes estábamos. Al comienzo nosotros estábamos muertos, esclavos y enemigos de Dios. Fuimos a tener una buena relación por medio de la obra de la cruz. Pero otra vez, a veces trata de volverse ese fantasma del pasado. Acuérdense que Satanás es nuestro enterrador, nuestro sepulturero, pero también Él quiere destapar muchas cosas. Por eso el Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria ninguna de ellas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo, hermano. Y sí, vamos a vivir una vida bendecida al extremo, apasionados por el Señor Jesús. Entonces podemos ver aquí, hermanos, esta enseñanza. Cuando el Señor clama a gran voz, ¿no? Y entregó su espíritu. Jesús estaba listo, en total control en su crucifixión, hermanos. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los que lo condenaron? ¿Los clavos? ¿La corona de espinas en su cabeza? No, mire lo que dice Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Está hablando de su vida, la vida que tú me diste, yo la pongo a tu servicio, Señor. Ustedes pueden ver ahí desde el anterior versículo, el 17. Y hay que leer la Biblia, ¿no, amados hermanos? Por favor, es un consejo. Y subráyala. No es pecado subrayarla, es pecado no leerla. Pero si tú no te alimentas del pan de vida, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si no nos alimentamos de la palabra, por eso es que andamos débiles. Somos presa fácil a un ataque de Satanás. Empieza a leer la palabra, busca esas promesas de sanidad. Salmo 32, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Para la ansiedad, primera de Pedro 5:7. En el Señor he hecho toda mi ansiedad porque Él tiene cuidado de mí. Mateo 11:28. Yo tengo estas cargas, todo voy al Señor porque Él me ha de descansar. Hay muchas escrituras en cualquier área. Salmo 118:17. Viviré y no moriré y contaré las obras de mi Padre. Salmo 118:24. Este es el día que Dios creó para mí. Me alegro y me gozo. No va a haber tristeza en mí, no va a haber más melancolía. Entonces, amados hermanos, a seguir firmes, ¿no? Entonces, el Señor mismo dio su vida. Nadie lo obligó. Solamente Él lo hizo por amor. Y acordémonos que el amor es el gatillo de la fe. Gálatas dice que la fe obra por el amor. Entonces, amados hermanos, sigamos adelante. Entonces, Él dio su propia vida por amor de todos nosotros y de los que habían creído y van a creer en Él. Quiero mostrarles esta escritura que está en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Gracias, Señor, por enseñarnos tu incorruptible, indestructible y eterna semilla de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí cuando habla de principados y potestades, son jerarquías demoníacas, y las quitó y triunfó, y les puso su pie sobre su cabeza y dijo: yo he vencido. No pueden tocar a nadie que crea en mí. A nadie que me haya hecho como Señor y Salvador de su vida, no lo podrán tocar. Ni aun plaga tocará su morada, ni pestilencia que huele de día, ni mortandad de noche. Aún Él nos guardará del día de prueba que ha de venir sobre el mundo entero y los moradores de la tierra, hermanos. Vienen cosas más duras aún de las que estamos pasando. Dios nos ha guardado, nos ha cuidado y lo seguirá haciendo, porque Él es el que tiene el control de nuestra vida. No es ni Satanás, no es el mundo, no es el coronavirus, no es nada de lo que exista. Es el Señor. Claro que nosotros debemos también ser diligentes y sabios, guardar nuestros protocolos de bioseguridad, nuestro tapabocas, ese distanciamiento, y cuidado con los tumultos y con las visitas. No sabemos. Entonces necesitamos ser sabios, pero el Señor nos dio todo. Fue en la cruz en que Jesús obtuvo la victoria para ti y para mí. No debemos esperar Semana Santa, ni ningún día especial, ni ninguna fiesta especial, hermanos. No. Para poder admirar la obra del Señor Jesucristo, no. Desde el 1 de enero al 1 de enero del otro año debemos darle gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su preciosa obra en la cruz. Y deleitarnos en Él desde el 1 de enero al 1 de enero del otro año, deleitarnos. No esperar estas fechas para recordar. Es muy importante lo que el Señor nos habla, pero en todo momento tenemos que estar recordando la obra del Señor. No es una semana, no es un día santo, no es
los días santos, es todos los días. Muchos confían en una semana, en un mes, en un día, en el sabbat, en muchas cosas. No, es todos los días apartados y separados para el Señor, porque no sabemos la hora, ni el día, ni el momento en que Él va a venir. Y Él cumple. El cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Oro por los enfermos, Padre, donde hay enfermedad y dolencia. Tú traes sanidad, Señor. Allá quien esté escuchando este video, quien lo esté viendo, Señor, si hay algún dolor en su cuerpo, pídele, dígale, Padre, en el nombre de Jesús, y por tus llagas yo he sido sano. Y hay sanidad divina en el cuerpo de cualquier enfermedad y dolencia, de los riñones, esos cálculos desaparecen, esos problemas en las venas, esos dolores de cabeza, de migraña que ha venido a tu cuerpo, en las mujeres, en los ovarios, los varones, en la próstata, y cualquier dolor, enfermedad, hígado, páncreas, riñón, intestino grueso, hay sanidad divina en el poderoso nombre de Jesús. También pedimos por una apertura económica de bendición, Señor. Gracias porque nosotros ya sabemos la clave para reprender al diablo en nuestras finanzas, Señor, y el devorador no puede tocar cuando somos dadores. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, santo. Gracias por cada hogar, por cada familia. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los pastores Francisco, Castañeda y Carolina les bendicen, y toda la familia pastoral y la Iglesia del Santo de Israel. Dios les bendice, les guarda y les cuida, mis amados hermanos. Un gran abrazo. Bendiciones. Si quieres ponerte en paz con Dios, te invitamos a que hagas esta oración con todo tu corazón. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades y rompe toda clase de maldiciones. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Y escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Ahora Jesús está en tu corazón.